Hezbollah, un nombre que vamos a escuchar mucho en los próximos meses. Y es que este grupo, cuyo origen y base se sitúa en el Líbano, ha sido durante las últimas décadas uno de los mayores dolores de cabeza para multitud de gobiernos de todo tipo y condición. Lejos de hacerse cada vez más débil, Hezbollah ha ido paulatinamente ganando fuerza y experiencia militar hasta ser un auténtico temor en los campos de batalla de Oriente Medio. Sin embargo, cuando hablamos de Hezbollah, suelen surgir muchas preguntas. ¿Qué es Hezbollah? ¿Quién lo forma? ¿Quién apoya al grupo? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué es tan poderoso? Y sobre todo, ¿qué implica su entrada en la guerra entre Israel y Hamas? Bien, comencemos por definir exactamente qué es Hezbollah, ya que para todos aquellos que vivimos en Occidente es bastante complicado encontrar un símil en las democracias americanas o europeas. Hezbollah es una organización política y militar con base en el Líbano, la cual cuenta con unas milicias que tienen más y mejor armamento que el propio ejército regular libanés. Es muy importante decir que Hezbollah es una organización musulmana chiita muy radical que está patrocinada por Irán, quien les da ayuda financiera, armas, apoyo logístico, inteligencia y todo lo necesario para operar allí donde está desplegada. De hecho, Hezbollah no es solo una organización militar, sino que también tiene un partido político influyente en el Líbano, con representación en el Parlamento y participación en el gobierno. Sin embargo, Hezbollah está considerada por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, aunque en este caso solo su ala militar, como una organización terrorista. Pero antes de ver cómo es Hezbollah en el presente, vamos a repasar un poco su historia. Hezbollah se fundó en la década de 1980, en respuesta a la ocupación israelí del sur del Líbano en 1982. Durante la guerra civil libanesa pasó de ser un simple grupo guerrillero a convertirse en un actor poderoso, luchando contra Israel y facciones libanesas rivales y realizando atentados tanto en el Líbano como en otros países, incluyendo diferentes estados de Oriente Medio, Europa e incluso ha llegado a atentar en Argentina. El atentado más importante fue el que hicieron contra el cuartel general de los marines de Estados Unidos en Beirut en el 1983, que causó la muerte de 241 marines estadounidenses. En el año 2000, la retirada israelí del sur del Líbano fortaleció su imagen como defensor de la resistencia libanesa, y fue entonces cuando el grupo se hizo muy popular y sus filas comenzaron a crecer como la espuma. Y así es como con la ayuda iraní, la ilusión de los nuevos milicianos y la experiencia de los veteranos de guerra, Hezbollah se hizo muy grande, tanto que era capaz de compararse al propio ejército regular libanés y de tener su propia agenda política en el país. En 2006 Hezbollah se hizo famosa mundialmente cuando lanzó una operación sorpresa en el norte de Israel en la que mató a 8 soldados israelíes y secuestró a 2 más. Israel respondió invadiendo el sur del Líbano en la llamada Guerra de Verano y el conflicto alcanzó una gran intensidad durante 34 días y en ella Israel no fue capaz de conseguir la victoria aplastante que perseguía. Al final ambas partes firmaron un alto al fuego y para evitar las tentaciones de volver a pegarse de leches entre sí, la ONU desplegó tropas en la zona cuya misión es crear una separación entre el ejército israelí y Hezbollah, una misión en la que España ha estado siempre muy representada, manteniendo aún tropas en el terreno. Pero con el fin de las hostilidades en el Líbano, la actividad de Hezbollah no se detuvo, y es que nuevos conflictos asolaron Oriente Medio. En 2011 se produjo la Primavera Árabe, y en Siria estalló una guerra civil entre las tropas gubernamentales de Bashar al-Assad, aliadas de Irán, y los rebeldes sirios. Pues bien, Hezbollah enseguida entró en conflicto para defender a la Siria de Bashar al-Assad. Además de los motivos ideológicos que había detrás para Hezbollah, era clave que al-Assad pudiese mantener el poder en Siria. ¿Por qué? Bueno, acordaros de que Hezbollah recibe una gran cantidad de suministros y armamentos de Irán, y para que la ayuda llegue fácilmente por tierra, esta tiene que atravesar Irak y Siria. De momento ambos países están gobernados por partidos proiraníes, pero si alguno cayese, la cosa se podría poner complicada. El caso es que Hezbollah desplegó miles de combatientes en Siria y desempeñó un papel crucial en la defensa de áreas clave del país, y también en operaciones ofensivas dentro de este conflicto. Esta participación generó controversia y críticas internacionales, pero también fortaleció la relación de Hezbollah con Irán y el gobierno sirio. Además, en Siria, Hezbollah ha ganado un montón de experiencia de combate y a día de hoy no solo cuenta con mucho equipamiento, sino que también cuenta con personal muy cualificado, teniendo tropas de muchísima calidad. La fortaleza de Hezbollah aumentó tanto que los propios israelíes tomaron cartas en el asunto. ¿Cómo? Pues de forma muy poco ortodoxa. Los cazas israelíes llevan años entrando en Siria como Pedro por su casa, atacando posiciones de Hezbollah en el sur de Siria, incluida la capital, Damasco.
Por ello, la situación en la última década, en la frontera entre Líbano e Israel, ha sido de calma tensa. Sin embargo, el 7 de octubre de 2023 lo cambió todo. A pesar de ser un grupo islamista suní, Hamás es un gran aliado del eje de resistencia iraní, un eje formado por el propio Irán, distintas milicias chiitas de Irak y Siria, la propia Siria de Bashar al-Assad, los hutíes de Yemen y, como no, Hezbollah, siendo este uno de los pocos casos en el que suníes y chiitas se han unido para hacer frente a un enemigo común, Israel. Como decía, tras el 7 de octubre Israel dio comienzo a sus operaciones en la Franja de Gaza, y durante todas estas operaciones Hezbollah ha amenazado a Israel e incluso ha atacado el norte del país con cohetes, drones y operaciones de hit and run, con el objetivo de distraer tropas israelíes y aliviar así la presión sobre sus aliados de Hamás en Gaza. Estas acciones provocaron que 100.000 ciudadanos israelíes que vivían en la frontera hayan tenido que abandonar sus hogares, mientras Israel ha hecho lo propio llevando a cabo ataques en la frontera y bombardeos contra la cúpula militar de la milicia libanesa. No obstante, tanto Hezbollah como Irán no han dado durante todo este tiempo la impresión de querer ir a una guerra abierta contra Israel. El problema es que en Israel no parece que piensen igual. Veréis, tanto antes de los ataques del 7 de octubre como después, el gobierno israelí ha tenido grandes problemas internos, repeticiones de elecciones porque no llegaban a acuerdos, reformas judiciales autoritarias, protestas en las calles, crisis de seguridad, muerte de rehenes, en definitiva, que el gobierno israelí parece decidido a buscar enemigos externos para tapar sus problemas internos, algo que es más viejo que la tos. Por eso, Israel ha ido poco a poco subiendo la intensidad de sus ataques. Primero le tocó el turno a Fuad Shukr, número 2 de Hezbollah y líder de la rama militar de la organización. Después, miles de dispositivos de comunicación de Hezbollah estallaron, causando miles de bajas entre los soldados de la milicia y sus colaboradores, en lo que fue una de las operaciones de inteligencia más asombrosas de la historia. Después le tocó el turno a la cúpula de las fuerzas especiales de Hezbollah, y desde entonces Israel no ha parado de llevar a cabo bombardeos contra posiciones de la milicia libanesa. Dicho de otra manera, Israel parece decidida a debilitar a Hezbollah e incluso ir a la guerra abierta si es preciso. De momento Israel ha hecho un trabajo asombroso, descabezando, incomunicando y diezmando a la organización, pero ¿puede ser Hezbollah un hueso duro de roer? Sin duda alguna, sí. E Israel lo sabe. Israel ha llevado a cabo acciones que no solo buscan debilitar a Hezbollah, también buscan provocarla. Estas acciones israelíes tienen como objetivo que Hezbollah busque venganza, agote sus stocks de cohetes y misiles, enseñe sus posiciones, saque a relucir todas sus capacidades y, en definitiva, que la organización muestre todas sus cartas. De hecho, nada le vendría mejor a Israel que un ataque terrestre por parte de Hezbollah, ya que Estados Unidos prometió defender a Israel en caso de que Hezbollah iniciase una guerra contra el país de los judíos. Y es que Israel tiene un problema. Hezbollah lleva décadas fortificando y excavando túneles en su frontera sur. Como pudo comprobar en 2006, Israel puede sufrir de lo lindo intentando expulsar a Hezbollah al sur del río Litani. Hezbollah no son 4 locos con AK-47s en cuevas perdidos en las montañas. Según ellos mismos, sus filas están compuestas por 100.000 combatientes, aunque estimaciones independientes hablan de entre 30.000 y 60.000 miembros, a los que habría que sumar varias decenas de miles de combatientes en la reserva. Su estructura está bien organizada y militarizada. Cuentan con misiles de largo alcance capaces de llegar a cualquier punto de Israel, y entre 100.000 y 200.000 cohetes de corto y medio alcance, que quieras o no, pueden ser un verdadero dolor de cabeza. Además, Hezbollah cuenta con mucho apoyo entre la población. Por si todo esto fuera poco, Hezbollah tiene una gran influencia en el gobierno libanés, de hecho está dentro de este, e incluso en el gobierno de la vecina Siria. Por ello, antes de iniciar una operación terrestre, Israel necesita debilitar lo máximo posible a Hezbollah y seguir bombardeando incesantemente las posiciones de los libaneses. No obstante, en este conflicto tenemos que tener en cuenta 2 claves más. La primera es el apoyo que Irán pueda prestar a Hezbollah, tanto a nivel logístico como militar. Recordemos que Irán tiene conexión terrestre con el Líbano a través de Irak y Siria, zonas que están controladas por aliados de Irán. No obstante, la pregunta es, ¿hasta qué punto va a meterse Irán en este lío? ¿De verdad se va a jugar el pescuezo por sus aliados libaneses? La otra clave del conflicto son los soldados de la ONU de la misión UNFIL, desplegados en la zona precisamente para evitar enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. No obstante, esta misión, compuesta por 10.000 soldados
y comandada por las tropas españolas hasta 2025, está atada de pies y manos, y apenas pueden intervenir, por lo que en la práctica no son más que un simple estorbo, con el que Israel tendrá que tener cuidado si estalla la guerra abierta. Por todo ello, la situación es crítica. Por mucho que Hezbollah esté debilitada, la organización aún va a tener capacidad para defenderse. Hezbollah cuenta con hombres, armamentos y aliados, y como buen grupo religioso extremista que es, está dispuesta a vender muy cara su piel. Y ahora es turno para ti. ¿Crees que Hezbollah podría ponerle las cosas difíciles a Israel? ¿Habrá una guerra abierta entre la milicia y el país comandado por Netanyahu? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.